Yo soy padre del Valle, y esto es Realidad Mexico. Hay lugares en nuestro México que no aparecen en los mapas, no porque sean pequeños, sino porque el olvido los ha devorado, porque el silencio es su único idioma. Hoy vamos a viajar a uno de esos lugares, un punto ciego en el corazón de Zacatecas, un pueblo llamado Las Almas. Un nombre que es una ironía o una advertencia. Desde fuera, Las Almas parece un espejismo de tierra y adobe. Casas bajas, aferradas al suelo como si temieran que el viento se las llevara. Calles sin nombre. Un sol que quema sin piedad y un polvo rojo que se pega a la piel y al alma. Pero si te acercas, si agudizas el oído, escucharás algo más que el viento. Escucharás el murmullo de un secreto guardado por generaciones, un pacto de sangre y silencio que dio origen a todo el pueblo. Una verdad tan terrible que sus habitantes la convirtieron en ley no escrita, en tabú, en su propia religión del olvido. La historia de Las Almas no es una leyenda de fantasmas, es una tragedia humana. La historia de dos hermanos, un hombre y una mujer, que llegaron a esta tierra baldía con un sueño: poblar su propio paraíso, crear un linaje. Y para hacerlo, tomaron una decisión que desafió a Dios, a la naturaleza y a la propia cordura. Se casaron. Y cada niño que nació en Las Almas durante casi un siglo fue producto de esa unión y de las uniones que le siguieron. Un eco de sangre llamando a su propia sangre. Esta no es una historia para juzgar. Es una historia para entender cómo la soledad y la desesperación pueden torcer el alma humana hasta volverla irreconocible. Es un viaje al corazón de una oscuridad que no nació de la maldad, sino de un amor prohibido y de la necesidad de sobrevivir. Si crees que ninguna historia debe ser olvidada, que ninguna verdad merece ser enterrada bajo el polvo del tiempo, suscríbete. Acompáñame a desenterrar lo que Las Almas ha intentado ocultar durante más de 100 años. Porque solo enfrentando estas realidades podemos empezar a sanar como país. La historia comienza con el silencio de los archivos oficiales. En los registros del Estado, Las Almas apenas existe. Un puñado de actas de nacimiento con apellidos que se repiten: Martínez y Martínez, Salazar y Salazar. Nombres que se enroscan sobre sí mismos como una serpiente que se muerde la cola. Nadie hacía preguntas. En la burocracia de un México rural y olvidado, la repetición no es sospechosa. Es normalidad. Es pereza. Es un archivo más que cerrar antes de la hora de la comida. Pero la verdad siempre deja huellas. Pequeñas fisuras en la pared del silencio. Los niños de Las Almas nacían con los mismos ojos, la misma curva en la sonrisa, la misma fragilidad en los huesos. Los médicos de los pueblos cercanos hablaban en voz baja de la enfermedad de la sierra, de bebés que no sobrevivían al primer año, de jóvenes con la mirada perdida y el cuerpo torcido. Lo llamaban mala suerte. Una maldición de la tierra. Nadie se atrevía a llamarlo por su nombre: endogamia. La palabra era un veneno. Pronunciarla era profanar el pacto sagrado del pueblo. Era señalar al vecino, al primo, al hermano. Era admitir que el paraíso que sus fundadores quisieron construir era en realidad un infierno genético. Así que callaban. Callaban cuando un niño nacía con el corazón del lado equivocado. Callaban cuando una joven perdía la razón antes de los 20 años. Callaban cuando los abortos espontáneos eran tan comunes como las cosechas fallidas. El silencio era su escudo, su condena. Y en ese silencio, el secreto se hizo más y más fuerte, más pesado.
una losa sobre el alma de cada habitante. Hasta que alguien, un extraño, llegó sin saber que estaba a punto de desenterrar el pecado original de todo un pueblo. No buscaba una historia. Buscaba respuestas para su propia tesis. Pero encontró una realidad que superaba cualquier ficción. Se llamaba Ricardo Montes. No era un periodista buscando una primicia. No era un policía investigando un crimen. Ni siquiera era un activista con sed de justicia. Ricardo era un científico, un estudiante, un joven brillante a punto de terminar su doctorado en genética poblacional en la UNAM. Un hombre de datos, de probabilidades, de secuencias de ADN. Su mundo eran los laboratorios estériles, las pantallas llenas de números y los artículos académicos que nadie, fuera de su campo, leía. Su tesis era ambiciosa. Se titulaba Islas Genéticas, el legado de la consanguinidad en comunidades aisladas de México. Buscaba patrones, ecos del pasado escritos en la sangre del presente. Pasó meses en archivos polvorientos, el Archivo General de la Nación, archivos estatales, registros civiles olvidados en sótanos de presidencias municipales. El olor a papel viejo era su perfume, el silencio de la historia, su compañero. Fue en un archivo de Zacatecas donde encontró la primera anomalía. Una carpeta con la etiqueta Las Almas. La abrió sin ninguna expectativa. Era solo un punto más en su mapa de datos. Los nombres lo golpearon primero. Acta de nacimiento: José Martínez Martínez. Padres: Antonio Martínez y María Martínez. Acta de defunción: Lucía Salazar Salazar. Causa: debilidad de cuna. Padres: Miguel Salazar y Juana Salazar. Una y otra vez, el mismo patrón. Apellidos que se casaban consigo mismos. Linajes que se replegaban en un círculo perfecto. Al principio, Ricardo pensó que era un error. Un oficial de registro civil perezoso, simplificando los nombres. Era común en zonas rurales. Pero la curiosidad, esa comezón del científico, no lo dejó en paz. Decidió cruzar los datos. Consiguió acceso a los registros médicos de la región, clínicas rurales, hospitales de segundo nivel, reportes de brigadas de salud que habían visitado la zona décadas atrás. Fue entonces cuando el error administrativo se convirtió en un patrón de horror. Los nombres de las almas aparecían ligados a enfermedades increíblemente raras. Síndrome de Bloom, xeroderma pigmentoso, ataxia telangiectasia, enfermedades recesivas, monstruos genéticos que solo despiertan cuando dos portadores de la misma mutación tienen un hijo. La probabilidad era astronómica. Encontrar una de estas enfermedades en un pueblo era una rareza. Encontrar 3, 4, 5 era una imposibilidad estadística. A menos que la fuente del genoma fuera desesperadamente pequeña. A menos que todos bebieran del mismo pozo genético. Ricardo sintió un escalofrío. El frío de los números cuando adquieren peso. Cuando dejan de ser abstracciones y se convierten en cuerpos frágiles, en vidas cortas, en un sufrimiento silencioso y recurrente. La carpeta dejó de ser un conjunto de datos. Se convirtió en un mausoleo de papel. Cada acta de defunción infantil era una lápida. Murió de pena. No aguantó el aire. Dios se lo llevó. Eufemismos para ocultar una verdad que nadie se atrevía a nombrar. Ricardo cerró la carpeta. El polvo se levantó en el haz de luz que entraba por la ventana sucia del archivo. Ya no podía quedarse detrás de su escritorio. Ya no podía ver esto como una simple gráfica en su tesis. Tenía que ir. Tenía que ver las almas con sus propios ojos. El viaje fue como retroceder en el tiempo.
El autobús lo dejó en el pueblo más cercano, un lugar llamado San Tiburcio, que ya de por sí parecía anclado en otro siglo. Desde ahí, tuvo que pagarle a un hombre con una camioneta destartalada para que lo llevara. ¿A Las Almas?, preguntó el conductor, con una mezcla de sorpresa y lástima. Nadie va para allá, joven. No hay nada. El asfalto desapareció después de 10 minutos. Se convirtió en un camino de tierra roja. Luego, en una vereda llena de piedras que golpeaban los bajos de la camioneta. El paisaje se volvió más seco, más hostil. Cardos, mezquites y un sol que rajaba la tierra. Era como si la geografía misma quisiera disuadir a los visitantes. Después de una hora de sacudidas, el conductor frenó. Ahí es, dijo, señalando con la barbilla. Ricardo bajó de la camioneta. Lo primero que sintió fue el silencio. Un silencio denso, pesado. No era la paz del campo, era la quietud de un lugar que contiene la respiración. El conductor arrancó casi de inmediato, levantando una nube de polvo rojo que tardó en asentarse, como si tuviera prisa por huir. Ricardo se quedó solo. Frente a él, una docena de casas de adobe, unas pocas calles sin pavimentar, una iglesia pequeña con el techo a punto de colapsar. Y gente. Gente que lo miraba desde los umbrales de sus puertas. Desde detrás de las ventanas, siluetas inmóviles. Lo miraban con los mismos ojos. Ojos grandes, oscuros, de una tristeza insondable. Ricardo caminó por la calle principal. Sentía el peso de esas miradas en la nuca. Cada paso resonaba en el silencio absoluto. Vio a los niños. Jugaban sin reír. Se movían con una lentitud extraña. Algunos tenían malformaciones visibles. Una mano más pequeña. Una cojera pronunciada. Eran los fantasmas de sus archivos, la estadística hecha carne. Intentó hablar con un hombre que remendaba una red en un porche. Buenas tardes. Busco un lugar donde pasar la noche. El hombre no levantó la vista. Siguió con su trabajo, como si Ricardo fuera invisible, como si su voz fuera solo parte del viento. Lo intentó de nuevo, con una mujer que barría su entrada. Ella se detuvo. Lo miró fijamente por un segundo. Sus ojos eran idénticos a los del hombre. Luego, sin decir palabra, entró a su casa y cerró la puerta. El portazo fue el sonido más fuerte que Ricardo había escuchado desde que llegó. Comprendió. No era bienvenido. El pueblo entero era una fortaleza de silencio, y él era el invasor. Finalmente, una anciana, sentada en una mecedora, le hizo una seña. Su rostro era un mapa de arrugas profundas. Hay un cuarto al fondo, dijo, con una voz que era casi un susurro. La llave está en la puerta. No le preguntó su nombre. No le preguntó qué hacía allí. Ricardo caminó hacia la pequeña construcción de adobe que ella había señalado. La habitación era apenas un catre, una mesa y una silla. El aire estaba viciado. Olía a encierro y a polvo antiguo. Dejó su maleta. Se sentó en el catre, cuyo somier protestó con un quejido metálico. Sacó su laptop. La encendió. En la pantalla aparecieron las fotos que había digitalizado. Fotos de archivos médicos. Niños con rasgos faciales peculiares, radiografías de huesos deformes. Ahora esos rostros anónimos tenían un hogar. Era este. Este lugar donde el silencio gritaba. La magnitud de lo que había encontrado lo golpeó con una fuerza física. Esto no era una tesis. Era una catástrofe humana que se desarrollaba en cámara lenta desde hacía un siglo. Y supo, con una certeza que le heló la sangre, que había tropezado con algo que no debía ser descubierto. Y que ya no había vuelta atrás.
La noche en las almas no trajo descanso. Trajo un silencio más profundo. Un silencio que parecía tener peso, que se filtraba por las grietas del adobe y se posaba sobre el pecho de Ricardo. No durmió. Se quedó sentado en el catre, escuchando los latidos de su propio corazón. Cada latido era un martillo contra el yunque del silencio. Afuera, ni un grillo, ni el ladrido de un perro. Era como si la vida misma se contuviera al caer el sol. Con la primera luz, una luz gris y pálida, Ricardo salió. El aire era frío, cortante. La anciana, Elodia, ya estaba sentada en su mecedora, inmóvil. Como si no se hubiera movido en toda la noche, como una estatua de madera y arrugas. Ricardo se acercó lentamente. No iba a preguntar, iba a afirmar. Se detuvo frente a ella. Xeroderma pigmentoso, dijo en voz baja. Las palabras sonaron extrañas en ese aire puro, científicas, invasoras. Elodia detuvo el suave balanceo de su mecedora. Por primera vez, su rostro de piedra se quebró. Una emoción indescifrable pasó por sus ojos oscuros. No era sorpresa, era reconocimiento. Ataxia telangiectasia, continuó Ricardo, con la misma voz neutra. Síndrome de Bloom. La anciana bajó la cabeza. Sus manos, nudosas y manchadas por la edad, se apretaron sobre su regazo. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era un muro, era un espacio que se abría, una invitación a caer. Venga, susurró Elodia. Se levantó con un esfuerzo que pareció dolerle en cada articulación y comenzó a caminar, sin mirar atrás para ver si Ricardo la seguía. Él la siguió. Lo guió por la calle desierta hasta la pequeña iglesia. La puerta de madera, hinchada por antiguas lluvias, se quejó al abrirse. Dentro, el olor a polvo, a cera rancia y a tiempo estancado, era abrumador. La luz se filtraba por un vitral roto, pintando manchas de colores tristes sobre las bancas vacías. Elodia se sentó en la primera fila. No miró al altar, miró al frente, a la nada. Usted no es el primero que viene con palabras raras, dijo. Vinieron doctores hace muchos años, nos vieron, nos escribieron en sus papeles, y se fueron. Yo no quiero escribir en papeles, mintió Ricardo. O tal vez no era una mentira del todo. Ya no. Quiero entender. Elodia soltó un suspiro, un sonido largo, tembloroso. El sonido de un secreto que ha estado pugnando por salir durante 80 años. Para entender, dijo, tiene que conocer a Mateo e Isabel. La historia comenzó a fluir, no como un río, sino gota a gota. Cada gota, un veneno y una bendición. Llegaron aquí hace más de 100 años, huyendo de la revolución, del hambre, de un mundo que se caía a pedazos. Eran hermanos. Mateo tenía 20 años, Isabel, 17. No les quedaba nadie. Su familia había sido borrada del mapa por la guerra y la enfermedad. Encontraron este valle escondido, protegido por los cerros, un lugar donde la violencia del mundo no podía alcanzarlos. Aquí había agua, tierra fértil. Había una oportunidad, una promesa de paz. Construyeron la primera casa con sus propias manos, continuó Elodia. Su voz se había vuelto más firme, como si recitara una oración aprendida. Trabajaron la tierra, vieron crecer el maíz, estaban solos, completamente solos. La soledad. Esa era la palabra clave. Una soledad tan vasta como el cielo de Zacatecas. Una noche Mateo le dijo a Isabel que no podían seguir así, que esta tierra moriría con ellos si no hacían algo. ¿Qué hicieron? Ricardo preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Elodia lo miró. Sus ojos eran pozos de una tristeza antigua. Hicieron un pacto. Ante Dios. Aquí mismo.
En esta iglesia que ellos levantaron, se arrodillaron donde usted está ahora, y le pidieron perdón a Dios por lo que iban a hacer, y le pidieron su bendición. Se casaron. La frase quedó suspendida en el aire frío de la iglesia. Ricardo sintió un nudo en el estómago. El aire se sentía pesado, sin oxígeno. Tuvo que apoyarse en una banca de madera podrida. El olor a cera vieja y a desesperación se le metió en los pulmones. Esto no era un dato. Era una escena. Dos jóvenes aterrorizados tomando una decisión imposible en el corazón de la nada. Su primer hijo fue un varón sano, dijo Elodia. Lo llamaron Adán. Creyeron que era una señal. Que Dios los había perdonado. Que su paraíso era posible. Luego vino Eva, y Caín, y Abel. Tuvieron 12 hijos, y sus hijos crecieron, y se casaron entre ellos. Primos con primas, sobrinos con tías, la sangre llamando a la sangre. El pueblo creció, las almas. Un nombre que Mateo escogió porque creía que aquí, todas las almas perdidas de su familia encontrarían un hogar. La primera señal de que algo andaba mal fue sutil. Uno de los hijos de Adán nació con la piel tan blanca y delgada que parecía de papel. Lloraba si el sol lo tocaba. Lo mantuvieron en la oscuridad de su casa hasta que murió, a los 5 años. Un niño de luna, le decían. Luego, una de las hijas de Eva tuvo un bebé que no crecía. Su cuerpo era pequeño, frágil. Su rostro, el de un pájaro asustado. Murió antes de cumplir 1 año. La debilidad de cuna. El horror no llegó de golpe. Se fue filtrando. Un niño que sangraba por cualquier rasguño y no paraba de sangrar. Una niña cuya columna se torcía lentamente hasta convertirla en un signo de interrogación. Un joven que empezó a tropezarse, a perder el equilibrio, como si el suelo se moviera bajo sus pies. Murió a los 20, sin poder controlar su propio cuerpo. Al principio, Mateo e Isabel no entendían, susurró Elodia. Rezaban, ayunaban, culpaban a la tierra, al agua, a un castigo divino por un pecado que no comprendían. Fue Isabel quien lo entendió primero. Vio que los hijos de sus hijos nacían con los mismos rasgos que un tío lejano que había muerto loco. O con la misma fragilidad de una prima que se había desangrado. Vio que el pasado no estaba muerto. Estaba renaciendo en los cuerpos de sus nietos. Ricardo sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Miró sus propias manos. Estaban temblando. El sabor en su boca era metálico. El sabor del miedo antiguo, de un error genético repetido hasta convertirse en ley. ¿Y qué hicieron?, preguntó con un hilo de voz. Tomaron una segunda decisión, respondió Elodia. Más terrible que la primera. Decidieron callar. Reunieron a sus hijos, a los que aún estaban sanos, y les hicieron jurar, aquí, en esta misma iglesia. Juraron nunca hablar de ello. Juraron aceptar a los niños rotos como la voluntad de Dios. Juraron nunca buscar ayuda fuera, nunca casarse con extraños, porque un extraño haría preguntas. Un extraño traería el mundo exterior a su paraíso. El secreto se convirtió en su mandamiento más sagrado. Proteger el linaje. Proteger la tierra. Proteger el pacto. A cualquier costo. Elodia se detuvo. El esfuerzo de hablar la había dejado sin aliento. Yo nací de ese pacto, dijo, casi para sí misma. Mi hermana, Ana, también. Era la más hermosa del pueblo. Cantaba como un ángel. Su voz llenaba este valle. Todos decían que era la prueba de que Dios no los había abandonado del todo. Cuando cumplió 15 años, empezó a cambiar. Se quedaba mirando un punto fijo en la pared durante horas,
A veces reía sola. Otras, lloraba sin motivo. Decía que escuchaba voces en el viento. Las voces de los niños que habían muerto. Una noche intentó cortarse la lengua con un trozo de vidrio. Dijo que era para que las canciones malas no pudieran salir. La imagen fue tan brutal, tan específica, que Ricardo cerró los ojos con fuerza. Pudo verla. Pudo escuchar el grito ahogado, el sabor a sangre y a locura. ¿Qué hicieron con ella?, se atrevió a preguntar. Lo que siempre se hacía, dijo Elodia con la voz rota. La cuidamos, la encerramos. Construimos un cuarto para ella detrás de la casa, sin ventanas, para que no se lastimara con el sol, para que no se escapara y se perdiera en el cerro. Yo le llevaba la comida. La escuchaba cantar a través de la puerta. Al principio, cantaba las canciones de antes. Luego, solo eran sonidos, gemidos. Vivió así 10 años. Murió en ese cuarto. Yo la encontré. Elodia no lloraba. Sus ojos estaban secos. Era un dolor tan antiguo que ya no tenía lágrimas. Mi padre era primo hermano de mi madre. Los padres de ellos también eran primos. Y así, hasta llegar a Mateo e Isabel. Ana no estaba loca, estaba enferma. Una de esas enfermedades con nombres raros que usted dijo. Pero para nosotros, era solo el destino de las almas. Se hizo un silencio largo y pesado. El peso de 100 años de sufrimiento contenido en las paredes de esa iglesia. Ricardo ya no era un científico, era un confesor. Y el pecado que le estaban confesando era el de la supervivencia a un costo demasiado alto. No todos callan, dijo Ricardo, pensando en su investigación. Alguien tuvo que hablar con los médicos. Algunos lo intentaron, admitió Elodia. Jóvenes que no soportaban más. Madres que querían salvar a sus hijos. Bajaban a Santiburcio, a la clínica. Hablaban con el doctor, le suplicaban. ¿Y qué pasaba? Elodia esbozó una sonrisa sin alegría, una mueca de cinismo puro. El doctor los escuchaba, asentía, les daba unas vitaminas y les decía que rezaran. Un día, un doctor más joven, uno de la ciudad, quiso investigar. Vino, hizo preguntas, tomó muestras de sangre. Una semana después, lo trasladaron. Nunca más se supo de él. El sistema no quiere problemas, joven. Y nosotros somos un problema que es más fácil ignorar. Aprendimos la lección. El mundo de afuera no trae salvación. Trae problemas, trae miradas, trae vergüenza. Así que volvimos a nuestro silencio. Ricardo se levantó. Caminó hacia el vitral roto. El polvo bailaba en la luz. Había venido buscando datos para una tesis. Y había encontrado el epicentro de una tragedia humana, protegida por un muro de silencio y por la indiferencia cómplice del mundo exterior. Sabía que lo que Elodia le había contado era solo el principio, la punta de un iceberg de dolor y secretos. Y supo también que irse, como los doctores de antes, ya no era una opción. Ricardo pasó los siguientes días con Elodia. Ella se convirtió en su guía a través del laberinto del tiempo. Su voz, un hilo frágil que lo llevaba de vuelta al origen. No le contó la historia de manera lineal. La memoria de los ancianos no funciona así. Funciona en círculos, en espirales de recuerdos que se superponen. Un día, sentados en el porche mientras el sol se hundía detrás de los cerros, ella le habló de Mateo. No del fundador, no del patriarca, sino del hombre. Mateo no era un monstruo, dijo Elodia, como si leyera los pensamientos de Ricardo. Era un hombre roto por la guerra. Había visto cosas. Había visto a su padre ser colgado de un árbol por las fuerzas federales.
Había visto a su madre morir de tifo, temblando en un petate. Había visto a sus hermanos menores, pequeños bultos inertes, llevados por el hambre. La violencia lo había vaciado. Cuando llegó aquí con Isabel, no buscaba poder, buscaba silencio. Un lugar donde el sonido de los disparos no pudiera alcanzarlo. Isabel era su ancla, su único trozo de un mundo que ya no existía. Ella era la fuerte, susurró Elodia. Él tenía las pesadillas, ella tenía la voluntad. La idea del matrimonio no fue de Mateo, fue de ella. Una noche, después de meses de soledad, él estaba sentado junto al fuego, con la mirada perdida. Llevaba días sin hablar, hundido en sus fantasmas. Isabel se sentó a su lado, le tomó la mano, una mano grande, callosa, temblorosa. «Vamos a morir aquí, Mateo», le dijo. Su voz no era de miedo, era de una calma aterradora. Esta tierra, esta paz que encontramos, se secará con nosotros. Mateo no respondió. «Tenemos que ser Adán y Eva», continuó ella. «No hay nadie más, solo nosotros y Dios». «Eso es pecado, Isabel. Es una abominación». La voz de Mateo fue un graznido ronco. «Más abominable es dejar que este lugar muera», replicó ella. «Más pecado es rendirse». Esa noche no pasó nada más, pero la semilla estaba plantada. Ricardo escuchaba, fascinado y horrorizado. Esto no era una excusa, era un contexto, un paisaje mental, la lógica retorcida de la desesperación. Unas semanas después, encontraron un venado atrapado en un barranco, herido, pero vivo. Mateo quiso sacrificarlo para acabar con su sufrimiento. Isabel lo detuvo. «No», dijo, «vamos a cuidarlo, vamos a curarlo». Pasaron días limpiando sus heridas, dándole agua, llevándole pasto fresco. El venado sanó. Una mañana, el animal se había ido, había regresado a los cerros. «¿Lo ves?», le dijo Isabel a Mateo esa misma tarde. La vida quiere vivir, siempre encuentra la forma. Nosotros somos como ese venado, heridos, solos, pero podemos sanar, podemos continuar. Fue entonces cuando Mateo aceptó. La boda fue una ceremonia extraña y solitaria. Isabel se hizo un vestido con una manta vieja. Mateo se puso la única camisa limpia que le quedaba. Se arrodillaron en la capilla de adobe que habían construido. No había sacerdote, no había testigos, solo ellos dos, y la presencia silenciosa de los cerros. Rezaron durante horas, contaba Elodia. Le pidieron a Dios una señal. Si lo que hacían estaba mal, que los partiera un rayo, que la tierra se los tragara. No pasó nada. El silencio fue su única respuesta. Y en ese silencio encontraron su permiso. Se juraron lealtad. No como esposos, sino como sobrevivientes, como fundadores. Su pacto no era de amor romántico, era un contrato para poblar el vacío. La historia de los hijos, de las enfermedades, de la negación, Ricardo ya la conocía en parte. Pero Elodia le dio los detalles, los pequeños momentos que lo cambiaban todo. Le habló del primer hijo enfermo, el niño de Luna. Se llamaba Santiago, dijo. Isabel lo adoraba. Pasaba el día entero con él en la habitación más oscura de la casa, cantándole canciones de cuna. Cuando el niño murió, Mateo quiso enterrarlo lejos, en el cerro. Para olvidar, para esconder la prueba de su fracaso. Isabel se lo impidió. Lo enterró justo detrás de la iglesia. Hizo una pequeña cruz de madera. Él también es parte de nuestra historia, le dijo a Mateo. No vamos a esconder nuestra pena. Fue la primera grieta en su paraíso. La primera vez que la realidad de su decisión los golpeó con la fuerza de un puño.
Después de Santiago, cada niño que nacía con la marca, como empezaron a llamarla, era una herida fresca. La comunidad aprendió a vivir con ello, explicaba Elodia. Desarrollaron una especie de ternura triste. Los niños enfermos eran cuidados por todos. Eran los niños de Dios. Se les trataba con una mezcla de lástima y reverencia. No había maldad en ello. No había crueldad deliberada. Era un mecanismo de defensa, una forma de normalizar lo insoportable. Pero debajo de esa ternura crecía el miedo. Los jóvenes empezaron a tener miedo de casarse, miedo de tener hijos. Veían a sus primos, a sus hermanos, consumirse, y se preguntaban si ellos serían los siguientes en traer un niño de Dios al mundo. Fue entonces cuando el pacto original de Mateo e Isabel tuvo que ser reforzado. El juramento en la iglesia. El hijo mayor de Mateo, Adán, fue quien lo propuso, dijo Elodia. Era un hombre duro, más duro que su padre. Para él, la supervivencia de las almas era lo único que importaba. Reunió a todos los jefes de familia y les dijo que la debilidad estaba entrando en sus corazones, que las dudas estaban envenenando el sueño de sus padres. Les hizo jurar no solo silencio, sino obediencia. Nadie podía casarse fuera. Nadie podía irse. Quien se iba era un traidor. Su nombre era borrado. Se convertía en un fantasma. Se creó un consejo de ancianos. Ellos decidían quién se casaba con quién. Buscaban las líneas más fuertes. Intentaban, a su manera ignorante, purgar la sangre. Ricardo sintió un escalofrío. Esto era eugenesia. Una eugenesia primitiva, desesperada, basada en la superstición y el miedo. Estaban tratando de controlar la genética sin entenderla. Y al hacerlo, solo estaban apretando más el nudo corredizo. Hubo rebeldes, admitió Elodia. Una joven, Lidia, se enamoró de un comerciante que pasaba a veces por el valle. Decidió irse con él. La noche antes de su partida, su propio padre le rompió una pierna. «Te quedas», le dijo. «Este es tu lugar, esta es tu gente». Lidia vivió el resto de su vida cojeando, una marca visible de su traición fallida, un recordatorio para todos los demás. Cada historia que Elodia contaba era un ladrillo más en el muro que aprisionaba a las almas. Un muro construido no solo con adobe y silencio, sino con amor torcido, lealtad fanática y un miedo profundo al mundo exterior. Un día, Ricardo le preguntó a Elodia por ella misma. «Usted nunca se casó, nunca tuvo hijos». Elodia miró sus manos, nudosas, vacías. Vi a mi hermana, Ana. Vi lo que el pacto le hizo. Cuando me quisieron casar con mi primo segundo, dije que no. ¿Y qué pasó? Nada, ya era diferente. Yo era la hermana de la loca, la que la había cuidado. Me tenían miedo y lástima, me dejaron en paz. Me convertí en la memoria del pueblo, en la que cuidaba de los niños de Dios que sus madres ya no podían soportar, en la que se sentaba con los moribundos. Vi demasiado, y entendí que este paraíso era una jaula, y que yo era una de sus guardianas. Ricardo la miró. La anciana frágil en su mecedora. No era solo una víctima, era parte del sistema, una pieza fundamental. La que absorbía el dolor para que los demás pudieran seguir pretendiendo. Comprendió que para romper el ciclo no bastaba con exponer la verdad. Había que enfrentarse a los guardianes. Y el más grande de todos no era una persona. Era el sistema indiferente que había permitido que este jardín de horrores floreciera en el olvido. Ricardo ya no podía ser solo un observador.
El conocimiento era una carga que lo obligaba a actuar. Su tesis doctoral parecía ahora un proyecto trivial, vanidoso. La realidad de las almas lo había consumido. Su primer paso fue sistemático, propio de un científico: documentar. Con la ayuda tácita de Elodia, que le abría las puertas que otros le cerraban, empezó a hablar con la gente. No hacía preguntas directas sobre el pacto. Eso habría levantado de nuevo el muro de silencio. Hablaba con las madres. «Su hijo tose mucho por la noche, ¿verdad?», decía, mientras observaba a un niño pálido y delgado. La madre, sorprendida de que un extraño notara algo que para ella era cotidiano, asentía. «¿Y tiene problemas para respirar cuando corre?». Asentía de nuevo. Ricardo tomaba notas en una libreta pequeña. Síntomas, frecuencias, árboles genealógicos que dibujaba en secreto por la noche, en la soledad de su cuarto de adobe. Los patrones eran devastadores, claros como el agua. Familias enteras diezmadas por la misma enfermedad rara. Síndromes que en los libros de texto eran una curiosidad de 1 en 1.000.000. Aquí eran el pan de cada día. Pero documentar no era suficiente. Necesitaba pruebas irrefutables, pruebas que el sistema no pudiera ignorar. Necesitaba sangre. Convencerlos fue la tarea más difícil. La idea de que un extraño les sacara sangre, la esencia misma de su linaje maldito, era una profanación. Fue una joven madre quien rompió la barrera. Se llamaba Elena. Su bebé, una niña de 6 meses llamada Sofía, apenas tenía fuerzas para llorar. Su piel era casi traslúcida. Ricardo la vio una tarde, meciendo a la niña, cantándole una canción sin melodía. La desesperación en su rostro era tan palpable que dolía mirarla. «Puedo ayudar», le dijo Ricardo acercándose con cuidado. «No soy médico, pero trabajo con gente que puede entender qué le pasa a su hija». Elena lo miró con desconfianza. «Los doctores solo nos dicen que recemos», susurró. «Yo no les voy a pedir que recen. Les voy a dar datos, números, un mapa genético, algo que no puedan desechar con una palmada en la espalda». «¿Qué quiere?», preguntó ella. «Una gota de sangre. De usted, de su esposo, de la niña». Elena dudó. Miró a su bebé moribunda. Luego miró a Ricardo. En sus ojos no había la lástima de los médicos de pueblo. Había una intensidad, una urgencia que nunca había visto. ¿Aceptó? Ese fue el punto de inflexión. Una vez que Elena dio el paso, otras madres, las más desesperadas, la siguieron. Ricardo recolectó 2 docenas de muestras. Las almacenó cuidadosamente en tubos especiales que había traído. Sabía que no tenía tiempo que perder. Dejó las almas con la promesa de volver. Elodia lo despidió desde su mecedora. No le dijo adiós, solo lo miró. Una mirada que era una mezcla de esperanza y de profundo pesimismo. El viaje de regreso fue una carrera contra el tiempo. Las muestras debían mantenerse frías. Llegó a su laboratorio en la Ciudad de México como un fantasma. Ojeroso, más delgado, con el polvo rojo de Zacatecas todavía pegado a su ropa. Sus colegas lo miraron con preocupación. ¿Encontraste tus islas genéticas?, le preguntó su asesor de tesis. Encontré un continente entero de dolor, respondió Ricardo. Se encerró en el laboratorio. Trabajó día y noche, secuenciando, analizando. Los resultados que arrojaban las máquinas eran peores de lo que había imaginado. Las mutaciones estaban por todas partes. Genes recesivos que se habían vuelto dominantes. Errores de copia en el ADN que se repetían con una frecuencia aterradora. Tenía la prueba. Científica, innegable. Ahora comenzaba la verdadera batalla. La batalla contra la indiferencia.
Su primer destino fue la Secretaría de Salud. Consiguió una cita con un subdirector de epidemiología, un hombre de traje gris y sonrisa cansada. Ricardo desplegó sus gráficos, sus tablas, sus mapas genéticos. Habló con la pasión de quien ha visto el sufrimiento de cerca. Esto es una emergencia de salud pública, concluyó. Necesitamos una brigada médica permanente allí. Asesoramiento genético, tratamiento para los enfermos, apoyo. El subdirector escuchaba, asintiendo con la cabeza. Cuando Ricardo terminó, el hombre se reclinó en su silla de cuero. Juntó las yemas de sus dedos. Fascinante, doctor Montes. Realmente fascinante desde el punto de vista académico. Se levantó y caminó hacia un enorme mapa de la República que colgaba en la pared. Pero vea, dijo, señalando vastas zonas del país. Aquí tenemos un brote de dengue. Acá, la mortalidad infantil por enfermedades gastrointestinales es altísima. La diabetes nos está matando. El presupuesto es limitado. Se volvió hacia Ricardo. Su sonrisa cansada se había transformado en una de condescendencia. Lo que usted me presenta es una tragedia, sí, pero es una tragedia pequeña, contenida, una anomalía estadística. Francamente, intervenir allí nos costaría recursos que necesitamos para problemas más grandes. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El hombre frente a él no veía personas. Veía números. Y los números de las almas no eran lo suficientemente grandes. Pero son ciudadanos mexicanos, dijo Ricardo, con la voz temblorosa de ira. Tienen derecho a la salud. Técnicamente, dijo el burócrata, volviendo a su escritorio. Pero para iniciar un protocolo de intervención en una comunidad aislada, necesitaríamos una solicitud formal del municipio. Y según mis registros, las almas apenas figura en el censo. Administrativamente, es casi un fantasma. Llene el formato H12 para solicitud de evaluación de comunidades remotas. El comité lo revisará en su próxima junta trimestral. Ricardo salió de esa oficina sintiendo náuseas. El aire acondicionado del edificio del gobierno se sentía helado, artificial. En su mente, el calor seco y el polvo rojo de las almas. Se apoyó contra una pared en el pasillo. El murmullo de las oficinas, el tecleo de las computadoras, el olor a café barato. Todo le parecía una burla grotesca. Sintió el peso de la mirada de Elena, la madre de la pequeña Sofía. Su promesa ahora sonaba hueca en sus propios oídos. No se rindió. Si la salud no funcionaba, iría por los derechos humanos. Fue a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La historia se repitió con variaciones crueles. Una funcionaria joven y entusiasta lo escuchó con genuina conmoción. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando Ricardo describió a los niños de Dios. Esto es terrible, inhumano, dijo ella. Tomó el expediente de Ricardo. Hizo fotocopias. Prometió abrir una investigación. Ricardo sintió una chispa de esperanza. Una semana después, recibió una llamada. Era la misma funcionaria. Su voz ya no era entusiasta, era plana, oficial. Doctor Montes, hemos revisado su caso. La situación es compleja, dado que las prácticas que usted describe son culturales, y no hay una denuncia formal de un miembro de la comunidad contra otro. Nuestras manos están atadas. Culturales, explotó Ricardo. ¿Llaman cultura a dejar morir a los niños por enfermedades prevenibles? ¿A encerrar a los enfermos mentales? Comprendo su frustración, dijo la voz al otro lado de la línea. Pero no podemos actuar de manera coercitiva. Sería visto como una imposición.
La recomendación de la comisión es iniciar un programa de diálogo intercultural para sensibilizar a la población. Podemos asignarle un presupuesto para folletos. Folletos. La palabra resonó en la mente de Ricardo. Querían combatir un siglo de horror genético con folletos. Colgó el teléfono. El silencio de su apartamento era tan pesado como el de las almas. Miró sus manos. Las mismas manos que habían tomado las muestras de sangre. Ahora se sentían inútiles, impotentes. La burocracia no solo ignoraba el problema, lo justificaba. Lo envolvía en un lenguaje pseudo-intelectual que lo neutralizaba. Lo convertía en un caso interesante de antropología en lugar de una emergencia humana. Ricardo empezó a entender la sonrisa cínica de Elodia. El pesimismo de los viejos no nacía de la ignorancia, nacía de la experiencia, de haber visto esta misma obra representarse una y otra vez. Su último intento fue el más desesperado. La prensa. Contactó a un periodista de investigación famoso, conocido por sus reportajes sobre corrupción y abuso. Se reunieron en un café. El periodista, un hombre de mediana edad, cínico y con la piel curtida, escuchó la historia con un interés creciente. Sus ojos brillaban. «Esto es una bomba, chavo», dijo al final, golpeando la mesa con entusiasmo. «La historia lo tiene todo. Sexo, pecado, ciencia, abandono del gobierno. Es oro puro». Ricardo se sintió sucio. El periodista no veía a Elena ni a Sofía. Veía un titular. Veía un premio de periodismo. «Quiero ir allá, grabar, entrevistar a la gente. Sacar a la anciana, a la madre del bebé. Necesito rostros, lágrimas». «No», dijo Ricardo, firme. «No puede hacer eso. Los expondría, los destruiría. La vergüenza los mataría antes que cualquier enfermedad». «Entonces, ¿qué quieres que haga?», preguntó el periodista, perdiendo el interés. ¿Que publique un reportaje anónimo sobre un pueblo fantasma con datos de laboratorio? Nadie lo va a leer. Suena a ciencia ficción. Quiero que presione al gobierno, que exponga la negligencia, la indiferencia». El periodista se encogió de hombros. «Sin víctimas con nombre y apellido no hay historia. El gobierno lo negará todo. Dirán que es un invento, y yo quedaré como un pendejo. Lo siento, chavo. Consígueme una entrevista con la prima que se casó con el primo, y hablamos». Se levantó y se fue, dejando a Ricardo solo con la cuenta. Esa fue la derrota final. El sistema no estaba roto, funcionaba perfectamente. Su función no era resolver problemas, era gestionarlos, clasificarlos, archivarlos, y si era posible, asegurarse de que nunca llegaran a la portada de un periódico. Ricardo volvió a su apartamento. Se sentó frente a su computadora. En la pantalla, las secuencias de ADN de las almas. Cadenas de A, T, C y G. El lenguaje de la vida. Y en esas cadenas estaba escrita una tragedia que a nadie, en el mundo de los formatos H12 y los presupuestos trimestrales, le importaba. Recibió una llamada a su celular. Un número desconocido, de un código de área de Zacatecas. Era Elena, la madre de Sofía. Su voz era un susurro roto. «La niña se fue esta mañana, doctor», dijo. Se quedó dormida y ya no despertó. Ricardo no pudo decir nada. Se quedó de pie, en medio de su sala, con el teléfono pegado a la oreja. Podía escuchar el viento a través de la línea, el mismo viento seco de las almas. «Quería darle las gracias», continuó Elena. Por lo menos alguien la vio. Alguien supo su nombre». Colgó. Ricardo se derrumbó. Se sentó en el suelo, apoyado contra la pared. El llanto lo sacudió.
No era un llanto de tristeza, era un llanto de rabia, de impotencia absoluta. Sofía no había muerto por una mutación genética. Había sido asesinada. Asesinada por un siglo de silencio. Asesinada por la burocracia, por la indiferencia. Por un sistema que prefería dejar morir a una niña en silencio antes que admitir una verdad incómoda. Y en ese momento, Ricardo tomó una decisión. Si el sistema no quería escuchar la ciencia, si no quería escuchar la ley, tal vez escucharía otra cosa. Tal vez escucharía la voz del propio pueblo. Ya no iba a intentar salvar a las almas desde afuera. Iba a volver, pero esta vez, no como un científico, sino como un testigo. Ricardo Montes nunca terminó su doctorado. Abandonó la universidad. Abandonó su carrera. Abandonó la idea de que los datos y la lógica podían cambiar el mundo. Vendió su coche. Vació su cuenta bancaria. Y con ese dinero, compró una pequeña cámara de video y equipo de grabación de audio. Y regresó a Las Almas. Cuando llegó, el pueblo lo recibió con el mismo silencio de siempre. Pero esta vez era diferente. La noticia de la muerte de la pequeña Sofía se había esparcido. Y con ella, la historia del doctor de la capital, que había intentado ayudar. Ricardo no llegó con batas blancas ni tubos de ensayo. Llegó con una silla. Se sentó en medio de la plaza desierta, frente a la iglesia, y esperó. No dijo nada. No pidió nada. Simplemente se sentó, día tras día, desde el amanecer hasta el anochecer. Su presencia era una pregunta silenciosa, una acusación muda. Al principio, la gente lo ignoraba. Pasaban a su lado como si fuera una piedra más del paisaje, pero su quietud era más poderosa que cualquier grito. Fue Elena, la madre de Sofía, la primera en acercarse. Se sentó en el suelo, a unos metros de él. No hablaron. Solo compartieron el silencio. Al día siguiente, otra mujer se unió a ellos. Y luego un anciano. Poco a poco, la plaza empezó a llenarse de figuras silenciosas. Madres que habían perdido hijos. Hombres que vivían con el dolor crónico de cuerpos deformes. Jóvenes que miraban su futuro con terror. Se estaban reuniendo alrededor de la única persona que no los había tratado como una anomalía estadística o una curiosidad cultural. Una tarde, Ricardo encendió su cámara. No apuntó a nadie. La enfocó en sus propias manos y empezó a hablar. «Mi nombre es Ricardo Montes», dijo, con la voz tranquila. «Y he sido testigo». No contó la historia de las almas. Contó la suya, la de su viaje a través de las oficinas grises de la Ciudad de México. La del subdirector de epidemiología y sus problemas más grandes. La de la funcionaria de derechos humanos y sus diálogos interculturales. La del periodista que buscaba lágrimas para su reportaje. Contó, con un detalle brutal y desapasionado, cómo el sistema había tomado la tragedia de las almas y la había convertido en una pila de papeles inútiles. Mientras hablaba, Elena empezó a llorar, un llanto silencioso que sacudía su cuerpo. Entonces, ella habló. «Mi hija se llamaba Sofía», dijo a la cámara. Su voz era apenas un susurro. Y era perfecta. Fue como si se hubiera roto un dique. Uno por uno, empezaron a contar sus historias. No el gran secreto de Mateo e Isabel, sino sus propias verdades, pequeñas, íntimas, dolorosas. Mi hermano no podía caminar bajo el sol. Mi prima murió dando a luz. ¿El bebé también? A mí me duele el cuerpo todos los días. Desde que nací. Ricardo no editó nada. No buscó el ángulo más dramático. Simplemente grabó. Durante semanas, recopiló horas de testimonios. Las caras del dolor que el sistema se había negado a ver.
Luego, con ese material, hizo algo simple. Lo subió a Internet. Sin comentarios, sin música, solo los rostros y las voces de las almas. Lo tituló El eco de las almas. Un requiem. Al principio no pasó nada. El video se perdió en el océano infinito de contenido digital. Pero la verdad, a veces, encuentra su camino. Un pequeño blog de derechos humanos lo encontró. Escribió un artículo. Luego lo retomó un medio digital independiente. De ahí saltó a las redes sociales. La gente no compartía una historia de incesto y horror. Compartían los rostros, la dignidad rota, la voz de Elena diciendo era perfecta. La presión mediática hizo lo que la ciencia y la ley no pudieron. El video se volvió viral. La Secretaría de Salud, la misma que había hablado de problemas más grandes, se vio obligada a emitir un comunicado. La CNDH, la de los folletos, anunció una investigación exhaustiva. Llegaron las cámaras de televisión a las almas, periodistas que ahora sí querían contar la historia. Pero el pueblo, liderado por un Ricardo silencioso, se negó a hablar con ellos. Nuestras historias ya fueron contadas, decían. Están en el video. Escuchen. Llegaron las brigadas médicas, ahora sí, con equipos modernos y genetistas. Diagnosticaron, trataron, ofrecieron asesoramiento. Pero la ayuda llegó demasiado tarde para muchos, y para el alma del pueblo, era una herida que ninguna medicina podía curar. La intervención del mundo exterior fue un cataclismo. Algunos jóvenes se fueron, buscando una vida lejos del estigma. Algunos ancianos se encerraron aún más en su silencio, resentidos por la profanación de su secreto. Las almas se fracturó. El pacto se rompió. Y en su lugar quedó un vacío. La comunidad, unida durante un siglo por un juramento terrible, ahora estaba dividida por la verdad. Ricardo nunca se fue. Vive en la misma habitación de adobe. Se convirtió en un maestro rural improvisado. Enseña a los niños a leer y a escribir. Les enseña historia. Les enseña biología básica, la ciencia que explica su propia existencia. No les ofrece falsas esperanzas. Les ofrece conocimiento. El pueblo ya no se llama oficialmente Las Almas. En los nuevos mapas, financiados por un programa gubernamental para reparar el daño, aparece con un nuevo nombre: Valle de la Esperanza. Un nombre tan irónico como el original. La tragedia de las almas no tuvo un final feliz, porque las tragedias reales rara vez lo tienen. La intervención no borró 100 años de sufrimiento. La genética no se puede reescribir con un decreto. Los fantasmas de los niños de Dios todavía caminan por las calles de Tierra Roja, pero el silencio se ha roto. Y en ese nuevo silencio, uno lleno de verdades incómodas y futuros inciertos, los niños juegan. Y a veces, muy de vez en cuando, se puede escuchar una risa, un sonido frágil, tímido. Pero es un comienzo, el único comienzo posible después del fin de un mundo. Soy Padre del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad México.